Muy buenos días, mi nombre es Lady Ávila La Cruz y en esta oportunidad les voy a exponer acerca de unos puntos importantes o unos puntos muy relevantes acerca del procedimiento penal ordinario. Y para dar inicio a dicha exposición es importante que definamos o que entendamos qué es el sobreseimiento como un acto conclusivo. Vemos que el sobreseimiento está establecido en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal y que se entiende como una resolución judicial en virtud de la cual lo que se busca es la terminación del proceso penal. Esto en base o en razón de uno o diversos sujetos imputados establecidos y que se hace con anterioridad de que la decisión final tenga autoridad de cosa juzgada y procede en los términos que establece dicho artículo y que están reflejados en dicha lámina, como vemos aquí. Los requisitos para que proceda el auto de sobreseimiento están establecidos en el artículo 306 de dicha normativa legal y dentro de ellos tenemos en primer punto el nombre y apellido de la persona a quien se le está imputando el hecho delictivo, la descripción del hecho objeto de investigación, las razones de hecho y de derecho en que se funda la decisión con indicación a las disposiciones legales aplicadas. Y por último, el dispositivo de la decisión. ¿Cuáles son los efectos del sobreseimiento? Vemos que están establecidos de igual manera en el artículo 301 de dicho código. Y como primer término pone término al procedimiento, es decir, pone fin al procedimiento. Tiene autoridad de cosa juzgada. Impide por el mismo hecho la nueva persecución contra el imputado o imputada a favor de quien se hubiera declarado, haciendo cesar todas las medidas de coerción que hubieran sido dictadas. Por otro lado, es importante manifestar o hablar acerca de que la acusación también es un acto conclusivo y que está establecido en el artículo 308 de dicho código y que contiene la pretensión punitiva y la solicitud de enjuiciamiento de los probables responsables de la comisión de un hecho punible. Y que en esta vemos que está establecida, ¿verdad? O se manifiesta la potestad plena del ius puniendi. ¿Qué es el ius puniendi estatal? Es el poder del Estado, en el cual actúa el Ministerio Público por medio del fiscal. Es importante manifestar que procederá solo cuando hayan suficientes elementos de convicción que den indicios a la responsabilidad del imputado en la comisión del delito. El artículo 308 preceptúa que cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, presentará la acusación ante el Tribunal de Control. Este mismo acto conclusivo podemos decir que se caracteriza por ser un acto que concluye la fase preparatoria, al igual que el sobreseimiento. La acusación termina con la fase investigativa del proceso. También se caracteriza por ser un acto formal, ya que debe estar fundamentada y que debe cumplir con serios requisitos establecidos en el mismo código. Por otro lado, no pone fin al proceso. Pone fin, como ya dijimos, a la fase preparatoria e investigativa. Pero podríamos decir que puede llegar se puede desarrollar en él todo el proceso. Y por último, contiene la pretensión punitiva estatal que ya expliqué anteriormente. Por otro lado, tenemos lo que son las medidas de coerción, que consiste en la detención corporal de la libertad decretada únicamente por la autoridad competente. Y son establecidas como dispositivos de auto para el aseguramiento de la persona en el proceso judicial. Este está establecido en el artículo 229 del Código Orgánico Procesal Penal y establece textualmente que toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este código.
Podemos decir que la privación de libertad es una medida cautelar que solo procederá cuando las demás medidas cautelares no sean suficientes para asegurar las finalidades del proceso. Esto, debido a esto, se origina lo que es el principio de la libertad, en el cual aquella persona que esté siendo procesada debe estar libre, porque es un derecho constitucional y está de igual manera consagrado en los pactos internacionales y en la Convención de Derechos Humanos, lo cual lo ratifica nuestra legislación venezolana. En cuanto a esto, podemos decir que existe una proporcionalidad establecida en el artículo 230 de dicho código, el cual establece que las medidas de coerción en ningún caso podrán sobrepasar la pena mínima prevista para dicho delito, ni exceder el plazo de 2 años. Por otro lado, nos habla de las limitaciones a esa medida de coerción. Conforme al artículo 231 establece que no se podrá decretar privación judicial preventiva de libertad a las personas mayores de 70 años, a las mujeres en los 3 últimos meses de embarazo, a aquellas madres durante el periodo de lactancia después de 6 meses posteriores al nacimiento del niño y a las personas afectadas de una enfermedad mental previamente comprobada. Por otro lado, tenemos lo que es la flagrancia. El delito de flagrancia está establecido en el artículo 243 del Código Orgánico Procesal Penal. Se entiende por delito flagrante el que se está cometiendo en el momento el que acaba de cometerse, por el cual el sospechoso se ve perseguido por la autoridad policial, la víctima o el clamor público, en el que se sorprenda poco de haberse cometido el hecho en el mismo lugar o cerca del lugar, o que se le haya visto algún objeto que lo relacione directamente con que él cometió el hecho punible. Por otro lado, tenemos lo que es la privación judicial preventiva de libertad. Vemos que es una detención preventiva, una medida cautelar excepcional que solo procede cuando las demás medidas cautelares no sean suficientes para asegurar las finalidades del proceso, pues la libertad es la regla y la privación de esta es la excepción. Y está establecido el procedimiento del mismo, está establecido en el artículo 236. Por otro lado, tenemos lo que es el peligro de fuga, establecido en el artículo 237, en el cual deben tomarse en cuenta las siguientes concurrencias o las siguientes circunstancias para que se dé lo que es el peligro de fuga. En primer punto tenemos lo que es el arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. En segundo lugar, se habla acerca de la pena que podría llegarse a imponer en el caso, de la magnitud del daño causado, del comportamiento del imputado durante el proceso o en otro proceso anterior, y la medida de voluntad que tenga de someterse a la persecución penal. Y por último, la conducta predelictual del imputado o el imputada. En cuanto al peligro de obstaculización, vemos que está establecido en el artículo 238 y que para decidir acerca del peligro de obstaculización, para averiguar la verdad, se tendrá en cuenta la grave sospecha de que el imputado o imputado concurre en las circunstancias que están establecidas en el código. Dentro de ellas tenemos destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de convicción. En este caso debe evitarse la posible interferencia del imputado con la investigación que adelanta el Ministerio Público para preservar los resultados de la misma. Y en segundo lugar habla acerca de que influirá para que coimputados, testigos, víctimas o expertos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirá a otros a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia.
En cuanto a las medidas cautelares sustitutivas, se entiende como aquellas medidas que el legislador instauró o ha dictado con el objeto de que la parte afectada no quede burlada de su derecho. Dentro de estas medidas cautelares, siguiendo lo establecido en el artículo 242, tenemos en primer punto la detención domiciliaria en su propio domicilio o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal lo ordene. En segundo lugar, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, que le informará regularmente el tribunal, la presentación periódica ante el tribunal, la prohibición de salir sin autorización del país, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares, la prohibición de comunicarse con personas determinadas siempre que no se afecte el derecho a la defensa. Es importante tomar en cuenta de que nuestro Código Penal establece algunos beneficios procesales y que deben ser cumplidos. En otro punto, el abandono inmediato del domicilio si se trata de agresiones a mujeres o niños o delitos sexuales, cuando la víctima conviva con el imputado. Y lo siguiente. Por otro lado, vemos lo que es la fase intermedia del proceso, lo que es la audiencia preliminar que debe cumplirse en dicho proceso. Está establecido en el artículo 327 lo que es la audiencia preliminar y que establece todo lo que son los términos y los días, los plazos en que debe la víctima dar notificación a la convocatoria, en lo que deben hacerse en lo que se convoca a la audiencia oral. Por otro lado, también habla de lo que es las facultades y las cargas de las partes, establecidas en el artículo 328, en el cual una de las partes pueden oponer las excepciones previas a este código, pedir la imposición o revocación de una medida cautelar, solicitar la aplicación del procedimiento por emisión de los hechos, proponer acuerdos reparatorios, solicitar la suspensión condicional del proceso, proponer las pruebas que podrían ser objeto de estipulación entre las partes, promover las pruebas que producirán en el juicio oral, con indicación de su pertinencia y necesidad, ofrecer nuevas pruebas de las cuales hayan tenido conocimiento con posterioridad a la presentación de la acusación fiscal. En el artículo 330 nos establece lo que es la decisión. Aquí manifesté cuáles son los 9 puntos en los cuales se fundamenta la decisión. Y por último, el auto de apertura a juicio, establecido en el artículo 331, por la cual es la decisión por la que el juez admite la acusación y que se dictará ante las partes. ¿Qué debe contener el auto de apertura a juicio? La identificación de la persona acusada, una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su calificación jurídica provisional y una exposición sucinta de los motivos en los que se fundan. Y, de ser el caso, las razones por las cuales se aparta de la calificación jurídica de la acusación, las pruebas admitidas y las estipulaciones realizadas en las partes, la orden de abrir el juicio oral y público, el emplazamiento de las partes, la instrucción al secretario a remitir al tribunal competente la documentación de las actuaciones y los objetos que se incautaron. En esta parte de lo que habla de la fase preparatoria del proceso, se da manifiesto de lo que es las pruebas. Se convocan a las partes para que manifiesten las pruebas, para que den sus alegatos y para que se dé lo que es el auto de apertura a juicio. Esto es todo. Gracias.